¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Sala 24. Nos da mucho gusto que nos acompañe y acuérdense que esto es por ocasión de este equipo de profesionales que trabajan en el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión para brindar toda esta programación diversa de varios temas para su entretenimiento y sobre todo para su aprendizaje y esté usted al día en todos los temas. En esta ocasión también continuamos con la ausencia de Gaby Marcial, porque sigue de unas merecidas vacaciones. Esperamos disculpen esta ausencia, pero pues estamos aquí reemplazando y llevando a cabo este trabajo para que usted no pierda la línea. Y tenemos muchas actividades en la Cineteca Zacatecas, pero también muchas noticias en el ámbito o en la escena del cine nacional e internacional. Y quédese con nosotros y le invitamos a ver nuevamente esta cartelera para esta semana. Recuerde que haga usted su agenda de los temas que tiene que hacer en el ámbito de la cultura, del divertimento, del entretenimiento, y haga un espacio para la Cineteca, que le tenemos preparado toda esta programación con todas estas películas que son muy interesantes. Miércoles 1 de octubre, 17 horas, Pedro Páramo, dirección Carlos Velo. Miércoles 1 de octubre, 19 horas, Retorno a Aztlán, dirección Juan Moracatlet. Jueves 2 de octubre, 17 horas, Rompe el Alba, dirección Isaac Artenstein. Jueves 2 de octubre, 19 horas, Rojo Amanecer, dirección Jorge Fons. Viernes 3 de octubre, 17 horas, El Espinazo del Diablo, dirección Guillermo del Toro. Viernes 3 de octubre, 19 horas, Sexo, Pudor y Lágrimas, dirección Antonio Serrano. Sábado 4 de octubre, 17 horas, El Grito, dirección Leobardo López. Sábado 4 de octubre, 19 horas, Heima, dirección Dean de Blasi. Domingo 5 de octubre, 12 horas, Las Aventuras de Panda y sus amigos, dirección Isao Takahata. Domingo 5 de octubre, 18 horas, Ciclo Tributo a Robert Redford, África Mía, dirección Sidney Pollack. Como ve, varias propuestas de diversos temas para que usted escoja, y si se fija tenemos un predominio de cine mexicano. Acuérdese que acabamos de dejar el mes patrio de septiembre, pero también entramos a un mes que es también muy emblemático. Me refiero a octubre. En la historia reciente del país, pues es un mes trágico. Ya ubicó alguno de las películas que vamos a proyectar, que son dos del tema que vamos a comentarle ahorita. Esta programación pues es variada precisamente para atraer a todos los públicos, tanto jóvenes, adultos, y se fijó para el matiné, por supuesto, para las reinas y reyes del hogar que estén ahí, también los papás y las mamás que vayan ahí como sabemos que ellos son los que quieren ir y siempre sacan de pretexto que quieren llevar a los niños. Para este miércoles tenemos una película muy interesante que es Pedro Páramo, pero no es Pedro Páramo la reciente. De Pedro Páramo se han hecho, por lo menos, hay otras 3 películas muy interesantes que se han hecho prácticamente desde los 60s. Hay varias versiones de varios directores, y en este caso la que estamos presentando en esta semana en la Cineteca este miércoles, si usted se apura seguramente la va a alcanzar a ver. Es el director Carlos Velo y está realizada en 1967. Tenemos aquí esta producción
Acuérdese que es a partir de este libro, Pedro Páramo, que es una joya de la literatura nacional, del escritor Juan Rulfo, este escritor que también tenía como oficios, como pasatiempo o hobby, si usted quiere, el que era un estupendo fotógrafo, un fotógrafo sobre todo de paisajes, de arquitectura, sobre todo esta arquitectura de las haciendas, de ruinas, ¿verdad? Y es una película muy interesante en blanco y negro. Hay otras versiones, por ejemplo, la más nueva, por supuesto, es en color, y una también de los 60 va a ser ya en color. Usted tiene que ir a ver las tres cuando haya una oportunidad para que usted decida cuál es la mejor interpretación. Pero una cosa que sí es obligada, creo yo, es prácticamente leer la novela. La novela usted la puede encontrar en cualquiera de las bibliotecas de su municipio o en cualquiera de las librerías. Es una edición muy popular, muy barata, y se puede leer fácilmente. Si usted es de esos que le gusta leer y no suelta hasta que acaba, en 2 días seguramente la termina. Y ya cuando usted la termine, es una novela muy interesante y va usted a decir quién de todas estas películas mejor se acerca precisamente a ese ambiente misterioso. A uno le llaman, en términos literarios, ¿verdad?, el realismo mágico, de cómo en estos lugares las ánimas, ¿verdad?, conviven con los vivos, interactúan y crean esos realidades sueño que están presentes prácticamente en todas las comunidades, ciudades, con épocas históricas que tienen que ver con este ámbito de las haciendas, esas unidades económicas y lo que sucedía ahí, sobre todo eran los propietarios y los subordinados, que eran los trabajadores, trabajadoras, y todo este mundo que sucedía. Es una película muy interesante que no hay que dejar de ver. No dejes de ir a buscarlo. Y otra película que estaremos viendo también el miércoles, hoy a las 19 horas, y que no se debe de perder también. Bueno, yo digo que no se debe perder ninguna, pero no me haga caso. Pero esta película, Retorno a Aztlán, es del director Juan Mora Catlet. Es una película de 1990 y es un drama histórico, precisamente, que nos señala este lugar mítico que sabemos que los arqueólogos y antropólogos no deciden si este mítico Aztlán estaba ubicado en lo que es hoy California, cerca ahí de lo que hoy es en Norteamérica, Los Ángeles, o si este Aztlán estaba por acá en Nuevo México, en lo que hoy es Estados Unidos, o si Aztlán era otro lugar más al centro de lo que hoy es la República. Incluso algunos se atreven a decir que incluso Aztlán podría haber estado en mismo Zacatecas, pero la cuestión es que es este relato de esta peregrinación, de este sitio sagrado, ubicado por supuesto en el periodo precolombino. Y aquí lo interesante de esta historia, cuando usted la vea y ubique el año en que está estrenada, en 1990, es que los diálogos son en idioma originario, o sea, están basados en lo que es la lengua náhuatl. Esto es, pues, en este momento es un rompimiento, ¿verdad?, con el cine tradicional que sobajaba a las culturas originarias o a estas culturas autóctonas como unas culturas inferiores, indios, entre comillas, y no le daban su relevancia. Entonces lo que sucede en esta película es que precisamente el director les da la relevancia a estos personajes, su importancia desde el idioma, y nos pone la traducción en español ahí en la pantalla, y esto va a ser lo que en la época fue revolucionario. Después, algunos años de esta película, va a estrenar también otra película del director Nicolás
Echeverría, que se va a llamar Cabeza de Vaca, con motivo del 5º centenario del descubrimiento de América, entre comillas, y esa película también es un poco, aborda estas culturas originarias desde esa perspectiva de respetando el idioma originario, dándole su lugar. No pierda de vista esto. Una cultura originaria no es solo importante por las pirámides o el tamaño de las pirámides o los ídolos que hacen, sino por el lenguaje, ¿verdad? Y lo que crea, ¿verdad? Cómo altera el paisaje para habitarlo ahí. Y esto es lo que vamos a ver en esta película, que es pero muy interesante. No se la pierda y usted va a advertir que no hay estas grandes pirámides, sino reflejando cómo era posiblemente la vida reconstruyendo mediante arqueología, antropología, cómo vivían en aquella época, antes de la llegada, el arribo de los españoles, las comunidades originarias en lo que hoy es México. Y también dentro de esta programación, pues hay películas también muy variadas. Y vamos a ver otra película, que es la de Rompe el Alba, que es esta película para el jueves a las 5 de la tarde, y es una película biográfica sobre la vida de Pedro González, que va a ser uno de los primeros locutores, ¿verdad? O comentaristas en la radio en Estados Unidos, y estamos en el año 1928, en plena época, casi poquito antes de que empiece la depresión económica, y el director Isaac Arnstein, es una película que fue estrenada en 1988, aborda pues cómo era el ambiente para este personaje previo a la depresión, cómo era el incursionar los migrantes, sobre todo los de origen mexicano, en espacios que estaban considerados obviamente para personas o trabajadores norteamericanos, y los conflictos a los que iba a estar expuesto precisamente por no permitirle realizar esta actividad, aunque tuviera el entrenamiento, los conocimientos, la habilidad. Es una cuestión sobre todo aquí del racismo, de justicia, y sobre todo cómo muchas vidas de paisanos que migraron no llegaron a realizarse, a alcanzar sus sueños, y esta es una historia tristemente sobre estos casos de limitaciones o castigos para impedir avanzar sobre todo el aculturizarse o el integrarse, en este caso, los inmigrantes de origen mexicano. Y estamos en el jueves 2 de octubre, es una ficha histórica trágica. Sabemos pues de esta represión, de esta matanza que hubo de los estudiantes en este movimiento del 68 en México, y nos cuenta el director Jorge Fons cómo fue precisamente su interpretación de lo que va a suceder en esa época, en pleno 2 de octubre. Es una reconstrucción del ambiente, de los círculos de una familia, cómo suceden, cómo alteran estos acontecimientos su vida cotidiana, pero también nos quiere reflejar un poco cómo eran lo que rodeaba a las familias en la época, tanto el círculo de amigos, de los estudiantes, el trabajo que realizaban, cómo eran sus condiciones económicas, y cómo muchas familias mexicanas, precisamente el estudio iba a ser un elemento importante para hacer avanzar el estatus de la familia, los ingresos económicos, pero sobre todo las posibilidades de avanzar en la escala social y tener un futuro más promisorio. Pero todo esto se ve truncado por precisamente esta represión que se sucede el 2 de octubre de 1968, y que sabemos que es una época de totalitarismo, una época de partido único, en el que los jóvenes lo que pendían desde tiempo atrás, ¿verdad?, era ya cambios en el ámbito de la cuestión política, social, económica en el país,
acceso a mejores trabajos, posibilidades de acceder a prestaciones, posibilidades de estudiar gratuitamente, y que todas estas opciones no estaban abiertas a todos los ciudadanos, y sobre todo no en las ciudades, por ejemplo, que no fueran la Ciudad de México. Había todas estas limitaciones que los estudiantes, trabajadores de la época y muchos sectores como el campesino, el obrero, los profesores, buscaban cambiar ese estado de cosas, y lo que van a recibir del Estado mexicano va a ser esta represión, porque se acercaban las Olimpiadas y del que México fue anfitrión en 1968, y el gobierno quería orden precisamente para recibir a todas estas delegaciones. Es una interpretación, pues, de este director, que es uno de los directores notables del cine mexicano. Así es que si usted tiene oportunidad y quiere saber más de cómo era el ambiente previo o posterior a lo que fue el 2 de octubre de 1968, no se la pierda. Hay otra película también que me parece, para entender un poco estos temas de lo que es el totalitarismo, estos regímenes de partido único que castigan o no permiten el desarrollo de procesos democráticos, es decir, elecciones libres, y sobre todo estos procesos de libertad, por ejemplo, de que los trabajadores creen sindicatos, organizaciones, etcétera. Es esta película española que se llama El Espinazo del Diablo. Está programada para el viernes a las 5, y el director es Guillermo del Toro, este director mexicano en sus incursiones en lo que es el cine español, y es una historia que está ambientada en 1939, casi al concluir la guerra civil española. Acuérdense que en esa guerra civil pierden lo que va a ser el grupo republicano, y va a estar ahí en España una larga dictadura por parte de este personaje Francisco Franco, y vamos a ver pues un ambiente de mucha represión, sobre todo para estas personas que formaron parte de los combatientes republicanos, y sobre todo los simpatizantes de izquierda van a ser castigados. Y aquí el protagonista es un niño huérfano, precisamente, que se va a una casa hogar donde reciben a hijos o hijas de combatientes republicanos, y ahí vamos a ver precisamente la precariedad, el castigo que van a tener los republicanos, las carencias, pero sobre todo un reflejo de esta sociedad española, y cómo los republicanos que querían cambiar las cosas también tienen sus propias contradicciones y limitaciones, y en ese universo de este orfanato nos va un poco a condensar cómo era la sociedad española de la época, lo que estaban defendiendo, de lo que combatían, y sobre todo este periodo muy conservador, todas las limitaciones económicas y todas las vidas que truncó de muchos niños y jóvenes. Es una película también, el director nos quiere contar, es una oda en tiempos difíciles a la esperanza, a no dejar de luchar, y aunque sucedan momentos muy tristes, siempre está la esperanza representada en este niño que va a ser el protagonista. Una producción muy interesante, la forma en que maneja el color, la dirección de sus personajes y el ambiente, es lo que va a ser pues legendario a Guillermo del Toro como ya lo conocemos actualmente, y desde esta película ya se veían trazas de ello de 2001, es decir, de hace 24 años, que se ve muy actual. Y después de una pausa, regresamos con usted para seguir comentando esta cartelera que es muy interesante.
Y continuando, comentando esta cartelera que tenemos preparado para esta semana en la Cineteca, también hay otra película que también es muy interesante ver y se llama Sexo, Pudor y Lágrimas. Es una película para el viernes a las 7 y es del director Antonio Serrano. Es una película de 1999. Muchos consideran que esta es una película que dio un giro en las producciones mexicanas y un cambio de este tipo de películas, de comedias, como es en este caso, o de dramas, que si miramos un poco atrás, pues estaba rodeado de estas películas, muchos le llaman películas de ficheras y de albures y de todo esto. Pero en este cambio que sucede va a ser muy interesante cómo, sobre todo los directores mexicanos ya buscan o tratan no solamente de ser reconocidos o valorados en México, sino también tras fronteras, en este caso incursionar en el ámbito internacional, no solamente en Norteamérica, sino en Europa. Y aquí vamos a ver precisamente una historia de cómo era un poco lo que es el estrato o el sector medio mexicano cerca de ya del año 2000. Recuérdense que todavía teníamos un partido único, estaba gobernando el presidente Zedillo, y son las aspiraciones de la juventud aparentemente mayoritaria en México, cómo bromeaban, cómo veían, cómo eran sus dificultades amorosas, las relaciones en el ámbito amoroso, pero también sexual, y todas estas posibilidades, pues, libertinajes que se sucedían en la sociedad mexicana. Pero no pierda usted de vista que es el sector, el estrato medio, no es el común de la población, y también es un tipo de incursión de lo que es la comedia y el drama, tipo de las películas que se estaban haciendo en Hollywood para públicos norteamericanos, y en México no había un cine así dirigido a los sectores medios en la sociedad mexicana. Entonces, esta nueva época va a tratar de abordar precisamente ese espacio que se consideraba descuidado o abandonado, y ha sido abordado desde entonces con mucho éxito, con este tipo de comedias y de dramas donde se ve reflejado estos estratos medios de la sociedad mexicana. Es muy interesante hacer el contraste con la sociedad de ese momento, de hace 26 años, y la de ahorita, y cómo son en ambos rasgos muy, muy parecidos. Y fíjese más lo socialmente, lo poco que hemos evolucionado en los ámbitos del ascenso social y de la mejora para las mayorías en términos socioeconómicos. Y otra película también que está para precisamente reflexionar sobre esta época del 2 de octubre, esta represión que tuvieron el sector estudiantil, pero también los trabajadores y un sector amplio de la sociedad mexicana que buscaba y luchaba por cambios, es la película El Grito, del director Leobardo López. Es una película de 1968. Se hizo precisamente durante los meses de julio, agosto, septiembre, y para acabar en el mes de octubre en los trágicos acontecimientos. Y es una crónica de cómo se van sucediendo estos movimientos que van a llevar precisamente a cómo se va a polarizar la sociedad, tanto en el ámbito de la presidencia de la República, en ese caso que era el presidente Gustavo Díaz Ordaz, y cómo ese mensaje totalitario que impedía los cambios sociales que demandaban los estudiantes. Recuérdense que todo surge a partir de una riña entre estudiantes del Poli
y estudiantes de la UNAM que se va a complicar en estos meses, desde julio a octubre, y cómo va a crecer el problema por no manejarlo de una forma apropiada el gobierno y todos estos representantes políticos que no supieron manejar este tipo de demandas, de cambios, que no supieron identificar la apertura política que demandaban ya los estudiantes, trabajadores, profesores y diversos sectores. Entonces, nos va a narrar el director precisamente todo esto, y es una película que se va a estrenar muy posteriormente y se hizo en el Centro de Estudios de Cine de la Universidad de la UNAM, y el director tristemente va a morir, se suicida en 1970, es decir, no va a haber el estreno de este documental, que es muy, si usted quiere conocer un poco cómo era el ambiente, la Ciudad de México, la gente, los estudiantes, cómo era el comportamiento en la calle, hay que ver todos estos detalles, que está muy, muy, muy bien realizado. Y al final usted se va a quedar precisamente con esta sensación de que era una situación que simplemente demandaba apertura, cambios políticos que no se hicieron en ese momento, que no se habían hecho desde hace muchas décadas y se siguieron impidiendo, y va a tener unas consecuencias de mucha represión durante muchos años que inciden incluso hasta la actualidad. Acuérdense que esta apertura fue tardía hasta el año 2000, que sucede en el poder otro partido, y que va a durar otras décadas para que se sucedan estos cambios ampliamente, pero usted va a advertir cómo desde el 68 ya esta válvula de escape era imposible mantener esta presión del gobierno en los ciudadanos mexicanos, y usted va a comprender por qué, precisamente al no hacer estos cambios desde entonces, por qué tantos problemas se han acumulado en la actualidad, y tenemos estos problemas tanto en el ámbito de la seguridad, de la política, del empleo y sobre todo de la economía. Y vea, usted ahí estamos viendo precisamente, él es Manuel Felgueres, el pintor. Vamos a ver ahí precisamente cómo la solidaridad, cómo se hacen conciertos ahí en Ciudad Universitaria, en la Explanada, y cómo se hacen creaciones en el ámbito de la pintura. Y vamos a ver ahí a nuestro pintor Manuel Felgueres joven haciendo un mural ahí junto con Lilia Carrillo y otros compañeros. Usted vaya para que los ubique y se impregne de este espíritu de combate, de lucha, de idealismo, pero sobre todo de demanda de cambio. Y vamos a ver una magistral manifestación encabezada por ese rector que supo manejar la situación, ¿verdad? Barros Serra, que lo vamos a ver ahí precisamente. Es imponente cómo encabeza ahí la columna de la manifestación, y con una demanda pidiendo apertura y no represión al gobierno de Díaz Ordaz. Yo creo que es un documental que es imperdible. Generalmente se pasa cada año, ambas películas, Rojo Amanecer y otras que abordan el 68, para recordarnos que estos cambios que se demandaban, muchas de estos, el pliego petitorio del Consejo Nacional de Huelga de los Estudiantes, muchas de estas demandas aún no se han cumplido, o aún no del todo se han llegado a satisfacer para muchos sectores de la sociedad. Y al ver uno estos documentales comprende muchos de los problemas irresueltos de la sociedad mexicana, que tristemente continúan mientras no se aborden esta apertura, esto de tratar los temas y darles salida para beneficiar a muchos sectores que han estado deprimidos durante mucho tiempo. Me refiero a sectores como el estudiantil, trabajadores, campesinos, obreros, etcétera, ¿no? Y es pues la programación. Continuamos el sábado por la tarde, el sábado a las 7, la película documental Heima, que es el título precisamente de
concierto que dio la banda Sigur Rós. Es una banda de rock de Islandia. Son conciertos que dio en 2006, 2007 en varias ciudades precisamente de Islandia. Solamente me acuerdo de una ciudad que se llama Reykjavik y todas las demás tienen nombres impronunciables. Pero ahí vamos a ver, son ciudades que están casi en el cerca del Círculo Polar Ártico, donde hay poca luz durante todo el año, la estación fría. Aquí van a suceder esos conciertos de esta banda que tienen en sus letras contenidos progresistas, preocupaciones de la juventud sobre la sociedad, y es una banda muy querida, tiene muchos seguidores. Ya la estuvimos exhibiendo la semana pasada, pero nos pidieron mucho el público que no pudo ir el horario que la tuvimos la pasada semana a las 5, así es que ahora la cambiamos al horario de las 7 y en sábado, para que ahora sí no tengan pretextos que nos digan que otra vez, y por supuesto la volveremos a pasar dentro de algunos meses, pero en este momento estará este sábado. Es del director Dean de Blossi, está realizada en 2007, y es estos elementos, pues, detalles del rodaje, de cómo se hicieron precisamente estos conciertos, qué hay tras bambalinas, cómo se organizan, cómo llegan a las ciudades, cómo son los fans, cuáles son las dificultades de poner los escenarios, qué opinan los familiares de los cantantes y qué opina la gente de los lugares donde van a dar el concierto, jóvenes, adultos, niños, etcétera. Así que no se la pierda, es muy interesante porque el paisaje islandés es siempre el paisaje natural de los volcanes, de los espacios nevados o de los glaciares, y todo esto es muy impactante. Siempre es una película muy interesante por eso y cómo hacen estos contrastes el director. Y el domingo, para las y los peques, va a estar la película, pues sobre todo por las y los papás, papá y mamá, sobre todo, va a estar esta película de Las aventuras de Panda y sus amigos en el matiné a las 12 del día. Acuérdense, todas estas películas son con entrada gratuita, y aquí a las 12 el domingo estará esta película dirigida por el director japonés Isao Takahata. Es una película que se estrenó en 1972, y tenemos que los directores japoneses en el cine animado, si usted se fija o no se ha fijado, la próxima vez incluyen en estas películas mucho de lo que es el sentido de la vida, la filosofía japonesa del respeto al medio ambiente, del respeto al prójimo, a los vecinos, el compañerismo, el usar solo lo necesario del medio ambiente, no desperdiciar, y sobre todo ser amables con nuestros vecinos, con amigos, familiares, y llevar una vida limitada, no desperdiciar, vivir solamente con lo necesario, y sobre todo disfrutar del paisaje, de la naturaleza. Estos son los mensajes de estas películas, y yo creo que son muy apropiados para los niños aprender todo esto, aunque sean, por supuesto, en un país tan lejano como Japón. Explicarle a los pequeñines que ciertamente está ambientada en ese lugar, y tenemos como protagonistas, por supuesto, a Papá Panda y su pequeño hijo Panchan, que se van a escapar del zoológico y van a tener todas estas aventuras precisamente. Es una película muy exitosa que hemos ya pasado varias veces en el año, pero la siguen pidiendo, y sobre todo sabemos que hay chiquitines y chiquitinas que no han podido verlas o no han tenido oportunidad, o apenas han cumplido un año o dos y apenas les van a ir a llevar a verlos. Por eso la seguimos repitiendo. Sabemos que es del gusto del público. Y tuvimos la otra semana el ciclo precisamente a este gran actor que se acaba de fallecer, y me refiero a Robert Redford, impactante actor que dejó muchas enseñanzas en el ámbito del cine con su actuación estupenda en todas sus películas, pero también como productor y sobre todo como director él mismo de varias películas. Y esta película que tuvimos, que también nos demandaron que volviéramos a repetirla dentro del ciclo que fue de
tributo a Robert Redford, está esta película de África Mía del director Sidney Pollack. Es una película que se estrenó en 1985 y, como el título lo dice, está ambientada en África en pleno periodo colonial, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX y sobre todo durante el periodo de lo que va a ser la Primera Guerra Mundial, que es entre 1914 y 1918, que algunos lugares de África, por ser colonias extranjeras, en este caso de países como Holanda, vamos a ver ahí este colonizaje y sobre todo lo duro que son con los locales, con los habitantes originarios y cómo esta vida colonial es la diferencia entre razas, ¿verdad? Como se consideraba antes en estos estratos blancos, negros, colonizador, colonizado y las relaciones económicas desiguales que se sucedían, aquí las vamos a advertir, pero en ese ambiente hostil, de cambio, de guerra, va a suceder un florecimiento del amor vamos a ver nuestros personajes que son, por supuesto, Robert Redford, que es un libertino, un joven, uno que solamente le interesa vivir al día, tener aventuras, ir a cazar y comer, beber y esas cosas, y no le interesan, por supuesto, para nada las relaciones formales, ni pensar para nada en el matrimonio, ni esposa, ni hijos, nada. Pero cuando conoce, por supuesto, vamos a ver a Meryl Streep aquí en una actuación estupenda como una joven, ¿verdad? Que está en el ámbito de la realeza, es una baronesa. Vamos a ver cómo el círculo social se tenía que mezclar con intereses económicos para adquirir rangos sociales como el de varón, caballero, sir, etc. Vamos a ver ese tipo de cosas. Y aquí en este caso Meryl Streep se casa con un tipo acaudalado para adquirir precisamente en un rango de estos y luego cómo se va a acabar el dinero en una granja que va a tener ahí en África. Es una historia trágica, pero también cómo florece el amor cuando conoce a Robert Redford, que es pues un chico ahí que se ve atraído y deja al marido por interés, y todo lo que va a suceder, un tórrido romance. Es una película larga, váyase preparado, no tome agua antes de entrar porque dura 160 minutos la película, así es que pero es muy interesante y vamos a ver esta estupenda actuación de Robert Redford con estos paisajes de África y sobre todo esta recreación de la vida de esta colonia en los primeros décadas del siglo XX. Pero ahora vamos a una pausa y continuamos nuestra programación. Y hay muchas películas que abordan diversos temas, y entre todos esos diversos temas que hay muchos de muchos intereses del ámbito de la ciencia, de la cultura, de la política. En este caso, vámonos por el ámbito de la creación de la pintura. Y hay tres estupendas películas que queremos comentarles y les tenemos preparada precisamente esta cápsula a ver qué le parece. Son tres películas muy interesantes que abordan la vida de tres pintores y pintoras del país muy, muy interesantes. Una de estas primeras películas es Frida, Naturaleza Viva. No se la pierda usted. Es una película que está estrenada en 1983, es del director Paul Leduc, y vamos a ver aquí una Frida Kahlo que está interpretada por la actriz Ofelia Medina. Una excelente actuación de las múltiples que ha tenido en varios de sus películas y personajes que ha interpretado Ofelia Medina, y esta magistralmente lo hace con Frida Kahlo en 1983. De Frida Kahlo se han hecho hasta el momento varias películas. Hay tal vez tres que destacan, incluyendo esta versión.
Una segunda, la protagonista es Salma Hayek, es de hace algunos años, pero en este caso, antes de esta película de Paul Leduc de 1983, existía un documental de 1982 hecho en la República Federal de Alemania. Es un documental y que existía ya sobre la vida y obra de Frida Kahlo, que desde entonces ya era valorada. Y en 1983 el director Paul Leduc la aborda, precisamente hace una película muy interesante basada en lo que hasta entonces se conocía sobre toda la biografía de Frida. Acuérdense que está enlazada con este pintor que va a ser Diego Rivera, y sobre todo todos esos artistas y políticos de la época con los que tuvo que ver y que incidió en su personalidad y por supuesto en su obra artística, que va a quedar reflejada en esas más de 100 obras que hemos conocido, marcos, grabados, dibujos que hemos visto de Frida en el ámbito nacional e internacional, y que le dieron esta proyección como una de las pintoras mexicanas más destacadas de lo que va a ser en esta primera mitad del siglo XX. Aquí vamos a ver esta recreación del ámbito en el que vivió. Vamos a ver a personajes como León Trotsky, políticos, y todos estos otros artistas de la vanguardia, tanto europea como artistas también norteamericanos de la época, con los que se va a conocer, o en algunos casos con los que se cruza, y que van a tener pues incidencia en su vida personal, en su comportamiento y en su obra. Recuérdense que tuvo una trágica vida Frida Kahlo. Va a sufrir la enfermedad de polio en su niñez, y de ahí van a derivar varias dificultades físicas, y que se van a sumar un trágico accidente que va a tener en su juventud, y que la van a tener mucho tiempo lisiada y con estos impedimentos que en los que sabemos va a girar parte de su obra, y que la hacen hoy una artista fundamental en la escena mexicana. Es una película que hay que estar viendo varias veces, y sobre todo contrastarla con las otras versiones, con las otras interpretaciones que se hacen de su personalidad y de sus entornos, y cómo se sucedió en este paisaje que es imponente mexicano, que escogió Paul Leduc. Paul Leduc es uno de los directores también más representativos que ha habido en lo que es yo creo que en el último cuarto del siglo XX. Tiene diferentes películas que abordan de una forma cruda muchas veces a sus personajes, pero también el ambiente, el entorno social, y también el paisaje mexicano. Muy crudo, podríamos decir la palabra, muy rudo, para abordar sus historias de sus personajes. Pero en este caso me parece muy apropiado para reflejar precisamente esta personalidad de Frida, como él la interpreta. Y estos directores que vamos a comentar en esas películas de estos pintores mexicanos han abordado, por supuesto, a sus personajes tras una serie de investigaciones profundas, con especialistas, con artistas, por supuesto, para apreciar mejor, más a fondo, sus personajes. Y es el caso de la película, fíjese usted, para la época que fue estrenada, Goitia, un dios para sí mismo. Es una película de Diego López, estrenada en 1989, y donde interpreta a Goitia, el primer actor, por supuesto, zacatecano, José Carlos Ruiz, originario de Zacatecas, claro, radicado en la Ciudad de México. Y es una propuesta entonces del director, lo que se sabía entonces de Goitia, cómo había sido una vida con muchos traumas, muchos complejos, mucha represión,
Goitia va a ser un pintor de academia, estudia formalmente y sobre todo viaja, tiene esta salida del país, estuvo un tiempo en Europa, en Barcelona, hace viajes por Europa, ahí va a visitar por supuesto los museos, conoce las obras, por supuesto, de los grandes maestros, los grandes periodos históricos, tanto la época medieval, el Renacimiento y la época contemporánea en su momento, por supuesto. Entonces, él se empapa de todo esto y al regresar a México están, por supuesto, en la efervescencia del movimiento revolucionario que le va a tocar, por supuesto, vivir y, sobre todo, integrarse a la misma revolución. Hay varios cuadros, cuando usted tenga una oportunidad de ir al Museo Francisco Goitia, si usted es de la ciudad de Zacatecas y ya ha ido, o usted es de otro municipio y de repente llega a Zacatecas, no deje de visitar el Museo Francisco Goitia para que vea precisamente algunas, no está toda la obra de Goitia ahí en ese museo, pero sí una selección de estos trabajos que hizo cuando estuvo su estancia en Europa y alguna de su obra que hizo aquí en Zacatecas. Sobre todo vamos a ver esta obra que hizo cuando estuvo ahí en estos periodos de reflexión, de encierro, en varios espacios, como son estos conocidos los conos de Santa Mónica. Y también, por supuesto, en estas reflexiones que tuvo cuando vivía en Xochimilco. Recuérdese que este pintor tuvo un retiro personal, que él por su cuenta lo decidió, de alejarse de la sociedad y vivir como una anacoreta, en la soledad, él mismo atenderse, él mismo vivir, cocinarse, etcétera, aunque sabemos que fue ayudado por vecinos que le proporcionaban ayuda, comida, le llevaban víveres, lo asistían, aunque él mantenía su distancia. Y muchos tienen la errónea idea de que Goitia vivió en la pobreza y no es así. Goitia siempre tuvo recursos, siempre estuvo asistido por el Estado. Tenía un salario por parte de la Secretaría de Educación. Hay una foto muy conocida que le saca el fotógrafo, fotoperiodista Rodrigo Moya, ya cerca de su muerte, por allá en 1958, y Goitia está sentado ahí haciendo antesala en las oficinas del secretario de Educación de la época. Entonces, y lo vamos a ver ahí en esa foto con su pantalón de pechera de mezclilla, por supuesto, su sombrero quitado, pero ahí está Goitia con sus barbas, inconfundible, pero véalo, está en la Secretaría de Educación. Entonces, no vivió en la pobreza, sí vivió en la limitación por él querer hacerlo así, pero no era porque fuera pobre, sino quería reflexionar, pensar, tener estas ideas para después dejar en su obra, que va a ser una obra también excepcional sobre el paisaje mexicano, el zacatecano en particular, y sobre todo esta película que es muy, muy impresionante. Vamos a ver estas escenas de cuando pinta, sobre todo a estos personajes del periodo de la Revolución, a los ahorcados que están pendiendo de estas sogas en los árboles, mezquites, allí en el paisaje árido, que son, les digo, impresionante, y otras pinturas. Entonces, es una película para aprender. Ya sabemos, por supuesto, ha habido muchas investigaciones a partir de 1989 y sabemos mucho más de Francisco Goitia, de su obra, de su importancia, de su relevancia y de su influencia en otros artistas, pero no obsta para ver esta sólida actuación que va a tener José Carlos Ruiz interpretando a este gran artista zacatecano. Es una producción que hay que alabar, porque precisamente para esta producción de un gran artista zacatecano se consiguió precisamente a otro gran actor zacatecano para interpretarlo. Es una cuestión que hay que aplaudir. Y otra película interesante que acabamos de proyectar hace poco es la película de Leonora.
que es una biografía de esta pintora de origen inglés, Leonora Carrington, que sabemos que va a emigrar a México en este periodo de lo que es la Segunda Guerra Mundial. Tras el conflicto, Leonora va a estar viviendo, antes del conflicto, está viviendo en una familia tradicional inglesa, de la que tiene problemas, sobre todo con los padres, por la forma en que la quieren educar. Y ahí en la película vamos a ver un poco su reticencia, tanto de niña, su rebeldía y sobre todo sus problemas de salud que le van a tener generar migrañas, que en la época, por supuesto, no se entendían, se entendían como problemas mentales y que eran tratados con electroshocks, fíjese nada más. Y nos va a narrar precisamente todas estas cuestiones y sobre todo cómo emigra con su novio de la época, que va a ser Max Ernst, un pintor de origen, si no mal recuerdo, por ahí, no me acuerdo si es de francés o de otra nacionalidad, y cómo va a ser con él, cómo va a conocer a todos estos otros artistas en estos movimientos que estaban, por supuesto, que eran el movimiento dadaísta, y sobre todo ya está en la época del cubismo, y ya está por ahí, son los antecedentes de este movimiento. Todavía no están en boga en ese momento, cuando está todavía antes de salir de Europa, y lo que va a ser el surrealismo, con esa fuerza que va a tener cuando ella empieza a pintar, y cómo se va a inspirar precisamente en toda esa realidad de ella misma, las que experimentó desde niña, todos estos personajes o seres que en su mente la persiguen y que la hacen precisamente ser el rebelde y tener esa otra alteridad de personalidad, cómo la va a seguir toda su vida, y sus amistades, cómo la van a tratar de ayudar y encauzarlas por ese ámbito, tanto en Europa, cuando migra de Inglaterra o Gran Bretaña hacia España, y de ahí España va a tener un matrimonio netamente por interés con un diplomático mexicano para obtener la visa e irse a México. Y en su llegada a México, cómo es recibida por una cultura totalmente extraña, donde dirían algunos de los europeos, el surrealismo es la condición natural cotidiana en México, y cómo en ese ambiente ella va a encontrar elementos, sobre todo para estabilizar su vida. Se casa y va a tener su hijo, y posteriormente vamos a ver un poco ahí cómo va a ser sus viajes a conocer el paisaje mexicano, sus zonas arqueológicas, y esa influencia que va a tener de las culturas prehispánicas, tanto de la escultura, de la pintura, de la arquitectura prehispánica, pero sobre todo cómo la están manejando los grandes pintores que ella va a conocer, como son los muralistas, Rivera, Orozco, Siqueiros, y otros pintores de la época que va a conocer y de los que va a brevar para tener influencia en su obra, que al principio, como lo vamos a ver en la película, no va a ser valorada, primero por tratarse de una mujer, y segundo porque no se comprende todavía este lenguaje fantástico, ¿verdad? Que no les importa ante plasmar la realidad social que demanda el periodo mexicano, que está reconstruyéndose después de la Revolución y de otros conflictos como la Cristiada. Y una recomendación, que está ahorita estreno en salas comerciales. Si usted tiene la opción, vaya a ver esta película de Una batalla tras otra, del director Paul Thomas Anderson. Es un director norteamericano, es una película norteamericana que apenas fue estrenada la semana pasada. Tiene unas escenas extraordinarias, y la cuestión ahí, el protagonista, aparte de los personajes, es la migración.
Los inmigrantes. Vamos a ver aquí nuestros protagonistas, Leonardo DiCaprio, vamos a ver a Sean Penn, vamos a ver a Chase Infinity, una joven que vamos a ver ahí interpretando a la hija de DiCaprio, y vamos a ver a la actriz Teyana Taylor, también una actuación muy, muy buena, a Benicio del Toro, una también interpretación de un personaje extraordinario, ahorita le voy a comentar por qué, y está basada en una novela que se llama Vineland, es una novela de Thomas Pynchon, que escribió en 1990, y ahí pues todo esto le digo para que usted se ambiente, que estamos comentando sobre una Norteamérica y unos revolucionarios jóvenes que viven ahí, que ellos defienden a los inmigrantes y con métodos revolucionarios, es decir, radicales, crean pues espacios de refugio, de ayuda para los inmigrantes. Y estos personajes que va a ser Leonardo DiCaprio y Teyana Taylor, es una pareja muy sui generis. Ella es afroamericana y DiCaprio es un revolucionario con muchas, ¿cómo le llaman? Muchos errores, muchos defectos, pero un combatiente muy consecuente. Y ellos van a tener pues esta actividad que hacen de robar bancos en veces para tener recursos, para crear refugios para inmigrantes y para hacer la resistencia. Ellos tienen un grupo que se llaman franceses del 75. Es un grupo revolucionario, por supuesto, ficticio, pero ahí se identifican con todas estas raíces y cómo se mueven en un ambiente de clandestinaje, cómo tienen todas estas claves para identificarse y cómo crean un círculo de apoyo entre esta comunidad latina, mexicana sobre todo, de apoyo de migrantes. Es una película que el director recrea precisamente cómo es este ambiente que se hace en estas ciudades santuario. Me estoy refiriendo como en Los Ángeles, Nueva York, Chicago, que tienen una importante comunidad de inmigrantes tanto latinoamericanos y como mexicanos y centroamericanos en especial, del ámbito mexicano y centroamericano mayoritario. Entonces aquí van a surgir todas estas personalidades a los que Leonardo DiCaprio y Teyana en sus personajes van a defender. Ellos son una pareja muy particular, pero son revolucionarios muy consecuentes. En un momento dado, Teyana queda embarazada, pero es tan revolucionaria, tan consecuente, que va a renunciar a la maternidad para defender sus ideas revolucionarias y hacer el cambio que merece. Esta es una cuestión muy interesante para comprender la película y para entender la consecuencia de estos personajes. No se la pierda, es una actuación especial de todos ellos. Y ya se nos acabó el tiempo, queda mucho por decir, pero nos vemos a la próxima para continuar. Acompáñenos nuevamente a la siguiente. Gracias, buenas tardes.